un poco suelto, internet va un poco mal, y como solo he tenido 4 meses para preparar esto, pues lo he preparado con todos los días. Bueno, soy Ricardo Sánchez, es mi web y mi Twitter. Trabajo en Cover Wallet, que es una startup americana, es un tema de seguros para Estados Unidos. Y vamos a ver, bueno, que salía en el título, que es eso del estado global, la arquitectura del estado global. Pero antes vamos a hacer un repaso rápido por las arquitecturas más típicas que usamos probablemente todos los que estamos aquí. A lo mejor alguno usa otra cosa. Esto es MVC, como sabéis todos. Es el MVC que todos conocemos y amamos, al menos según Apple, porque según Wikipedia esto también es MVC, y según Wikipedia también esto es MVC. El problema del MVC, entre otras cosas, es que está definido de una forma muy vaga. Hay casi seguro que cada uno de nosotros tiene una idea diferente de lo que es. Si parecen los detalles, es muy viejo, 1979, en una época en la que los requerimientos de las aplicaciones eran muy diferentes a los que tienen hoy en día. Sacar un más íntimo. Mejor. No, siéntate. Así mejor. Y otra de las cosas que tiene MVC es que en el fondo no te dice nada de dónde poner determinadas partes del código, como es el networking, el estado de la interfaz, la persistencia, la navegación, la lógica de negocio, eso cada uno se lo revisa desde el código. Lo cual lleva a cosas como la que nos explicaba Rafa, que pensaba que iba a estar aquí, por eso le mencioné, si no, que es, bueno, que pasa en cualquier aplicación iOS, cuando tenías un poco, hay un jaleo de comunicación entre unos controles y otros, unos módulos y otros, que no saben muy bien cómo hay que pasar datos, los delegados, un infierno. Luego tenemos Model View Presenter y Model View Model, son similares en el objetivo que buscan, con algunas diferencias. Ambos tratan de desacoplar la vista y el controller, el modelo. O sea, perdón, el controller puede ser, porque sería un controller de MVC, sería un presenter o un view model. En el caso del Model View Model, se suele venir asociado a un framework de RX, de Language Extensions y usa bindings, y en el caso del Model View Presenter se suele hacer con interfaces de la vista, ¿vale? Para desacoplar. Y al igual que MVC tiene un problema que no te dicen dónde meter todo ese código de más. Yo me he encontrado con gente que dice, no, pero si yo uso Model View Model, y está muy guay, pero todo el código de la aplicación está en el View Model. Tampoco es una solución. Luego está la Clean Architecture. Si queréis saber cualquier cosa de esto, tenéis que preguntar a Jorge, que es el experto. La idea Uncle Bob. Y bueno, se trata de desacoplar muy bien todos los componentes, y la regla básica es que todas las dependencias van hacia adentro, de forma que las capas interiores no saben nada de las exteriores, ¿vale? Y esto facilita los tests, cosas. Viper es una implementación de Clean Architecture para ellos, una implementación que por ahí para que puedas aplicarla. Bueno, las capas, bueno, todo el mundo conoce esto, ¿no? La capa de datos, los extractos, que son los casos de uso, el presente, el wireframe de la navegación y la lista, que incluye el control en el caso de los problemas que personalmente yo veo, que seguro que hay alguien, como por ejemplo Jorge, que no está de acuerdo conmigo, en Viper, es que, primero, es complejo, en el sentido de que para poner cualquier pequeño módulo tienes que meter un montón de clases, tiene mucho boilerplate. En mi caso concreto, en las aplicaciones que yo hago de bajarte un JSON y pintarlo,
muchas veces los interactos acaban siendo objetos que simplemente pasan un valor al siguiente. Quizás hacen una transformación de ese valor, pero no tienen la supuesta lógica de negocio. Y luego hay un problema con el que yo me he encontrado, que a lo mejor existe una solución, pero para mí es difícil de dar con ella, que es dónde metes el estado. ¿Vale? Hay momentos en el que ya no es solo los datos de la base de datos o del servidor, sino el estado de la aplicación en un momento determinado. A veces está en el repositorio, otra gente lo pone en el view controller, otra en el interactor. No queda muy claro. Y luego también el tema de cómo pasar datos entre módulos. ¿Vale? Lo mismo que veíamos con MVC pasa aquí. Navegamos de un view controller a otro, ¿vale? Si el controller, cómo recibe los datos y cómo los devuelve al view controller. Para solucionar estas cosas, bueno, surge Redux, cuya motivación es acabar con la complejidad derivada de manejar un estado complejo dentro de una aplicación. Si un modelo puede modificar a otro modelo y ese modelo modifica otro modelo y una vista que modifica un modelo inicial acaba modificando otro modelo de rebote, en fin, bueno, yo creo que todos nos hemos inventado eso, ¿no? El estado que es mutable y que tiene efectos secundarios por todos lados y que puede acabar siendo bastante caótico. Hace que perdamos el control de la app y viene de mezclar dos cosas que son las mutaciones y la sincronicidad, que en la documentación de Redux los llaman métodos y Coca-Cola. No es conveniente hacer eso. Redux es un framework de Facebook basado en Flux, que es otro framework de Facebook. Redux es, digamos que se podría entender como una simplificación de Flux, con un único estado. Se suele usar en web, se suele usar junto con React, que es un framework de interfaz, ¿vale? Que lo que permite es que la vista sea declarativa, esto lo hace muy bien con ese estado global que reduce la complejidad, los fundamentos y Coca-Cola, y se basa, o lo más importante, según mi opinión, mucha gente lo llama arquitectura de flujo de datos unidireccional. A mí lo importante me parece el tema de un único estado de la app. ¿Vale? A mí, haciendo apps, haciendo arquitectura Viper o lo que sea, siempre me faltaba eso. ¿Dónde está el estado? ¿Dónde está la verdad? ¿Por qué la verdad tiene que estar en repositorios? Se supone que eso es para conectar con la base de datos o con el servidor. Entonces, esta aplicación se basa en un único estado global esta arquitectura se basa en un único estado global de la aplicación. Y siempre nos han dicho que el estado global es lo peor que podemos hacer. Recuerda Singleton, recuerda variables globales que pueden mutar debajo de ti y crear la de Dios. O sea, es malísimo. El estado global no se debe usar. Efectos colaterales, es poco predecible, race conditions. No es fácil de leer si no lo pasamos de forma explícita a llamadas de métodos, ¿vale? Si hay una clase por ahí que accede a un estado global y desde una llamada no vemos que está accediendo a ese estado global, es impredecible lo que puede pasar y por lo tanto también es difícil de testar. Pero en realidad el estado global no es tan malo, es simplemente un poco tonto, o sea, no es una buena idea, como diría de las veces, a nadie nos han dicho que el estado global es Hitler, nos han dicho que es Hitler. Pero yo lo que quiero haceros llegar aquí es que tampoco es difícil saber. El estado global, en el fondo, si rascamos, si lo hacemos bien, puede ser bueno. Tiene algo que si no lo llevamos al lado oscuro puede ayudarnos. Si conseguimos librarnos de las contrapartidas que tendría el estado global. Redux se basa en tres principios. ¿Vale? Hay una única fuente de verdad. ¿Vale? El estado de toda la app está dentro de un único árbol que está dentro de una única store. Esto hace que sea más fácil de hacer debug, facilita persistir el estado de la aplicación mientras desarrollamos y también en producción, ya que lo tenemos en un solo estado, es muy fácil meterlo en un archivo, en base de datos.
Y de propina nos proporciona otro tipo de funcionalidad como es el undo, redo, que es muy sencillo de implementar con Linux. El estado es de solo lectura. La única forma de cambiar el estado es emitiendo una acción, que es una acción sujeto, un objeto que describe un cambio de estado, describe lo que sucede. Ni las vistas, ni las llamadas al servidor, ni la base de datos, ni ningún tipo de código puede nunca escribir directamente en el estado, ¿vale? Solo es la store, el dispatcher, que a través de acciones pues cambia el estado. Los cambios, por lo tanto, ocurren de uno a uno de forma ordenada, siempre en el main thread, y evita que se produzcan race conditions, y los objetos, las acciones, son objetos planos que se pueden serializar, se pueden guardar y se pueden volver a reproducir en cualquier momento. O deshacer, etc. Y por último, los cambios en el estado se realizan siempre con funciones puras. Funciones puras en el sentido de que reciben unos parámetros y devuelven un valor sin tener ningún tipo de efecto colateral. Las funciones puras en Redux se llaman reducers, ¿vale? Que son las que transforman ese estado. Puede haber subreducers y se puede controlar el orden en el que estos subreducers se llaman, o sea, empezando desde el raíz de la aplicación y luego los diferentes subreducers que vayamos a usar. Se pueden pasar datos adicionales que necesitemos, incluso crear reducers reutilizables como para casos que vayamos a usar varias veces, como por ejemplo paginación o cosas así. Este sería un poco el diagrama de una aplicación Redux. Como veis, hay solo una estructura de datos que tiene todo el estado de la aplicación, que es el state que está dentro del store, que no puede cambiar en ningún momento, salvo cuando se emita una acción. Las acciones que las emiten los subscribers, bueno, los subscribers en realidad se suscriben a la store, pero normalmente los subscribers son vistas, que suelen ser los que, después de una acción del usuario, emiten una acción al estado. Pues eso, emiten las acciones, van a la store, modifican el state a través de los reducers, que son una función pura de estado a acción, que devuelve un nuevo estado, ¿vale? Nunca mutamos, siempre devolvemos un nuevo. Y bueno, lo que decía, los suscriptores se suscriben a la store y reciben el nuevo estado cada vez que cambien. ¿Vale? Los suscriptores, como digo, no tienen por qué ser vistas, puede ser cualquier tipo de objeto, como por ejemplo puede ser un objeto que haga login o analytics. Por estos motivos yo digo que el estado global no tiene por qué ser nada. Siempre se trata de control que tenga sobre ese estado global. La inmutabilidad del estado y la programación funcional nos ayuda a mejorar ese control. Las acciones son siempre cambios simples del estado. No puedes hacer una acción que sea modificar este usuario si no sé qué, no, es modificar el nombre de este usuario. No, o sea, algo así. Y al tener un estado global de toda la aplicación, conseguimos que el resto de la app sea casi, o sea, no tenga casi estado, ¿vale? Podemos siempre contar con que el estado va a estar en el store. Y, lo más importante, es solo un estado que devuelve, no hay estado repartido por toda la app. Redux tiene una serie de extensiones y herramientas que se pueden utilizar, entre ellas esta, por ejemplo, que vemos a la derecha. A la izquierda está la app, una app web, y a la derecha vemos que está imprimiendo el estado en tiempo real y que incluso puede modificarlo. Y la app cambia. ¿Vale? Esto, bueno, lo modifica en otro archivo, pero esto lo que quiere decir, para mí es mágico. En Swift existe un framework que se llama ReSwift, que es una implementación de las ideas de Redux en Swift, que es el hijo de dos frameworks anteriores, que son ReduxSwift y Swift. La sintaxis de ReSwift sería algo así. Bueno, esta es una aplicación muy sencilla, el ejemplo clásico que ahora veremos,
que es un contador, ¿vale? Tú tienes un botón y le vas dando y te incrementa la... No es como para hacerse rico, pero... Entonces el estado es simplemente un counter y hay dos acciones, action increase y counter action decrease, ¿vale? O sea, ese es el estado y esas son las acciones que podemos enviar al store para modificar ese estado. Este es el reducer, el único reducer que tiene esta app. En otra app más compleja habría varios parecidos, que como veis recibe una acción y un estado y devuelve otro estado. Para ver cómo tiene que modificar el estado, pues hace un switch y devuelve el estado. ¿Vale? Y esto sería el uso que haríamos desde un control. En el Google Appear, por ejemplo, nos suscribimos al store, lo cual hace que cada vez que hay un cambio de store nos va a llamar al método de new state. ¿Vale? Luego también hay un subscribe. Y para mandar una acción al estado simplemente tenemos que llamar a dispatch. ¿Vale? Y le decimos la acción que queremos hacer. En este caso, al dar increase, pues decrease. Pero es súper sencillo. Vamos a ver la demo de este proyecto precisamente. Como veis tiene los botones increase, decrease y control. Tiene increase, sube y decrease, baja. Tiene dos pestañas, un botón de push y un decrease. Lo que añade esta demo es este slider de aquí, que lo que hace es navegar a través de navegar por los cambios de estado que hemos estado haciendo. Entonces si lo movemos, pues vamos hacia atrás en el tiempo. Esto incluso está persistiendo las veces anteriores que he ejecutado esta aplicación. Estamos yendo atrás. Un poco de código. ¿Qué musiquita está? ¿Sabéis? Claro, eso, comando 0, comando A0. A ver, os quiero enseñar yo. Bueno, tenemos el controller, que esto es lo que vimos antes. ¿Vale? Te suscribes, te borras la suscripción. ¿Sí? Tenemos el estado. Tiene un estado más que no vimos antes en la slide, que es el navigation state. Ahora os enseño. Y tenemos el reducer, el app reducer, que es ahí, digamos, y el counter reducer, que es el counter. Esta aplicación añade dos cosas, que son el time travel, y el router, que lo que hace es meter los cambios de navegación de nuestra app también en el estado. ¿Vale? Para eso sirve el estado de este navigation state que viene dado por Swift para la navegación. Para hacer eso, lo que hacen es que el tap controller se asigna al delegado y cuando quiere hacer un cambio de view controller le dice que no, manda el cambio de estado, se suscribe al cambio de estado y entonces ejecutamos. Quiere decir que no tenemos por qué darle al tab para cambiar de tab, se puede hacer automáticamente. A mí esto me da un poco de miedo, la verdad, meterme así con UX, pero es como lo hace esta gente.
Esa por la timeline del estado. Me falta eso, examen. Bueno, esta es otra demo que tiene en su web, un GIF de otra aplicación en la que hace búsquedas en Twitter y luego las deshace con la navegación. Esto, en una presentación que hace el creador de Swift, por ejemplo, meter un bug en el código y poder luego recuperar la aplicación justo donde se cometió, o sea, donde ocurrió ese bug para ver dónde falla. ¿Vale? Las acciones asíncronas, que supongo que lo estaréis preguntando, si esto es muy bonito, pero si quiero hacer una llamada al servidor, como lo hago. Pues tiene una cosa que llama Action Creators que devuelven hacen un dispatch de una acción a store, ¿vale? Sería algo así. ¿Vale? Esta función devuelve un action creator de la store que tenemos, hace una llamada a un código asíncrono y luego cuando devuelve la respuesta, pues hace un dispatch. Bueno, esto lo que hace es aquí no se ve nada, ¿no? Bueno, da igual porque estos son los action creators que tiene el Swift, que están muy mal documentados y que a mí me cuesta entender, la verdad. Pero bueno, en fin, si tenéis interés, yo ahora estoy proponiendo una alternativa a esto, pero si tenéis interés, hay un enlace hacia. Los pros de un framework como el Swift, pues es que es pequeño y muy sencillo. Os podéis echar un vistazo a las clases y veréis que no tiene mucha complejidad. Siguen contribuyendo a él, no mucho, no es que sea súper activo, pero bueno, para lo sencillo que es, tiene movimiento. Y puedes obtener ideas y documentación y tal de Redux en JavaScript, que ese sí que tiene tela de movimiento, ese ahora está on fire. Los cons. UIKit no hace fácil usar un framework como Redux. La ñapa esta de la navegación, yo estoy totalmente en contra. Luego hay temas como, por ejemplo, las tablas. Cuando quieres cambiar un usuario en una celda, una tabla, ¿cómo haces eso? Hay varias opciones. Una es mandarle, junto con el estado, mandarle los cambios que hay en esa tabla. Otra es hacer un diffing de las dos listas de usuarios, pero no hay algo así de UIKit que venga por defecto. Como dije antes, las acciones asíncronas están un poco mal documentadas, o es que soy un bruto, pero bueno. Y luego la idea es tan sencilla en hacer esto que en realidad no te hace falta un framework, o puedes montar tú el que es lo que dije yo. Entonces, a la hora de montar un framework parecido a Redux en Swift, bueno, primero, quiero decir que llamarlo framework me suena un poco raro porque esta en realidad es una chapuza que he hecho yo algunos días que no recomiendo a nadie usar, pasaré un enlace de GitHub, pero por favor ni se os ocurra con esto. De hecho, el proyecto demo que se usa es una putada que he hecho de unos días, sí, no lo tenéis en cuenta. Pues me propuse que hoy iba a enseñar código y ya está. Sigue los tres principios de Redux, de que solo hay una única verdad, el estado es solo lectura y los cambios en el estado se hacen con funciones puras. No gestiona la navegación, porque en mi opinión lo que funciona en web no tiene por qué funcionar en una aplicación nativa necesariamente. Usa RX para simplificar las acciones asíncronas, usa Reactive Extension, en concreto usa RX Swift, quienes me conocen ya saben que yo soy un fan de RX Swift, y también usa RX para suscribirse a los cambios en el estado, ¿vale? Tampoco, aparte de la navegación, tampoco va a gestionar los errores, es decir, los errores no los voy a guardar en el estado, ni tampoco los estados de carga, ¿vale? Que se podría hacer, pero de hecho puede seguir haciéndolo incluso con este framework porque yo propongo una alternativa. Entonces, bueno, como usa RX y
final lo que llega a la conclusión es que esto es una capa de RX, otra capa de estado y otra capa de RX, así que solo se puede llamar de una forma. Los tipos de RX que son work in progress. Si alguien no sabe lo que es un cachopo, pues no lo hagas. Para hacer el dispatch en cachopo, vamos a dispatch de Swift. Para suscribirnos, la store nos da un observable al que podemos pasar una closure. Bueno, ¿alguien no tiene ni idea de RX? No, sin miedo. Bueno, básicamente un observable es un valor que va a cambiar, ¿vale? Yo me estoy suscribiendo a todos los cambios de ese valor. O sea, lo voy a explicar para quien sí sepa de RX, que no se asuste, porque estoy explicando mal para que se entiendan los ejemplos. Pero es simplemente eso. Yo me voy a suscribir, puede ser, por ejemplo, un observable de string, y yo dentro del closure que le pase, de la suscripción ahí en subscribe next, voy a recibir todos los strings según ese observable vaya a cambiar. En este caso, me suscribo a la store, pero le paso un closure para decirle que solo quiero suscribir a un determinado subestado de la store, ¿vale? Y luego hago el subscribe next, y con ese subestado hago lo que quiero. En este caso, imprimirlo todo. ¿Se ve? Las acciones son parecidas a las de Swift, en el caso es un struct, que es la de struct action, y que tiene un payload que puede ser cualquier cosa, ¿vale? En este caso es... Bueno, este ejemplo se lo ha cogido porque la aplicación que he hecho de demo no tiene ni pies de cabeza, pero ahí pues, imaginaos que fuera set artists y pues el payload son los artistas que quiero meter en esto, ¿vale? Y luego hay una acción plana y debajo vemos la acción asíncrona. ¿Sabéis todo lo que es una reader mora? Si no, os lo voy a explicar Jorge. Bueno, ahora lo vemos. Pero básicamente, este código genera acciones asíncronas, ¿vale? Nos devuelve una reader mora, que es simplemente una función que se va a ejecutar en un entorno que le digamos, es decir, va a recibir un parámetro, unos parámetros que le digamos, y va a devolver lo que le digamos. En este caso, va a recibir un environment y va a devolver un observable action. Va a recibir un environment y va a devolver acciones. Va a devolver un observable que nos podemos suscribir y que tiene acciones. Aquí, esto es el núcleo de ejecución del reader, en el que tenemos acceso al environment que nos está pasando, ya veremos cómo, y a los parámetros que nos llevan en la función en sí que genera esta reader, ¿vale? Entonces, como veis, el environment tiene un servicio al que yo llamo para cargar los artistas que encajen con Service, Objective-C.io, las charlas estas, porque hay un vídeo de los gratuitos que habla de llamadas a network requests y que hacen esto, ¿no? Esto de artist matching, o sea, echarle un ojo, es una chorrada, pero está muy chulo. Ahora os enseño un poco eso. Pero bueno, básicamente lo que esto nos devuelve es un código que se va a ejecutar con el reader. Bueno, espera, vamos a ir por partes. ¿Esto se lee? Bueno, el reader es esto, ¿vale? Tiene una función de un environment, en nuestro caso, a una acción, vamos a decir, es un observable. Entonces, cuando le digamos run, va a ejecutar esa función con ese environment y nos va a devolver la acción. ¿Vale? Luego tiene mapping from nav, que es para hacer nuestras cositas de programación funcional. Pero básicamente es eso. Entonces, esta función, este reader que vemos aquí, cuando le digamos run, va a llamar a ese environment con ese search string. ¿Vale? ¿Está claro? Esto es un poco raro de entender, pero una vez que lo entiendes, el código es sencillísimo. ¿Alguien tiene alguna duda? Es un momento, ¿eh? ¿Jorge? Tú ya sabes lo que pienso de esto.
no lo estoy explicando. No, lo explico bien, pero si me das... Bueno, hay un artículo que escribí yo, que podéis leeros, por cierto, que explica esto un poco mejor. Además, es que de lo que habla el artículo, primero te debe hacer es varias formas de hacer inyección de dependencias de programación funcional. O sea, de funciones, como hago una función pura, como inyecto una dependencia. La mando por parámetros, una opción es hacer currying, ¿vale? Es una función que me devuelve una función, y otra opción es esto, que es, en el fondo es muy parecido al currying. ¿Vale? Yo lo que estoy devolviendo es un reader, que es una función. Un reader es un contenedor que tiene una función. Cuando yo ejecuto ese reader, currying es lo que he dicho, es una función que contiene, o sea, que devuelve otra función. Una función que devuelve una función subevaluada. Eso. Devuelve una función subevaluada. No resuelve todos los parámetros. Exacto. No resuelve todos los parámetros de forma que luego la puedes llamar por partes. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Primero le pasamos el search string, devolvemos eso, y luego decimos, oye, que alguien llame a esta función que he generado con un search string con el servicio que quiera. ¿Vale? Esto sirve para que yo, desde la vista, por ejemplo, diga, búscame estos usuarios, búscame estos usuarios, búscame estos usuarios, paso esas acciones al store, que es quien tiene la dependencia del servicio web, y el store las ejecuta y devuelve lo que esté en la red. ¿Ha quedado el store así? ¿Vale? Las acciones se generan en la vista, el store le quita la dependencia. Y luego lo que hablaba de que no hay errores y no hay loading, yo lo que he hecho es que el dispatch, cuando se trata de una acción asíncrona, o sea, de un reader, no está puesto aquí, pero en realidad esto es una... O sea, async action son alias subtecalias del reader este que he mostrado. Cuando hacemos un dispatch de una acción asíncrona, esto me devuelve un observable que tiene el mismo lifetime que la acción que estoy ejecutando. ¿Vale? De forma que yo no puedo suscribir a este observador, no me va a devolver el valor de la acción, porque eso va al estado, o sea, yo tengo que consultarlo, suscribirme al estado para ver qué ha pasado ahí, pero sí que puedo ver cuándo ha terminado de ejecutarse, para, por ejemplo, mostrar un loading. Esto es un operador que he creado yo para mostrar un loading en la pantalla, o para ver errores, ¿vale? Sí que me redirecciona los errores a esa acción, a ese observador que debo. ¿Vale? Entonces, el dispatch me puedo suscribir a los errores, se ha ocurrido un error y yo sé que ha ocurrido un error con esa acción. Y ese error no lo guardo en el estado. Podría guardarlo, de hecho el framework te deja guardarlo, pero yo no lo hago. ¿Vale? Esta sería la estructura, que es muy parecida a REST, pero tenemos por un lado el environment. Yo en el ejemplo que he traído, el environment solo guarda el web service, pero podría guardar otras cosas que queramos inyectar, como por ejemplo un almacenamiento local o cualquier cosa que queramos acceder a ellas desde las acciones, a través del reader. Y como vemos, las acciones se mandan al estado, ¿vale? El action creator este lo que genera es un reader, la función devuelve un reader, que ahí no se ve una mierda, pero pone environment, flecha, observable action, ¿vale? Y esta flecha discontinua indica eso, nos podemos suscribir, pero no estamos recibiendo el estado. El estado lo recibimos siempre por una suscripción. Y igual que en RedSwift, los cambios de estado se hacen en reducers. Bien. Bueno, vamos a ver una demo. Bueno, como os digo, la aplicación que he hecho no tiene identificación, pero es para mostrar algunas de las ideas que he hecho. Bueno, tenemos aquí, ahora es cuando necesito internet, a ver si es como. Hay dos pestañas, artistas y álbumes, que cuando pincho desaparece la estrella. ¿Qué? Bueno, el pitido ese, que es un agobio, es cada vez que cambio de estado, ¿vale? Esto evidentemente una persona normal no comete su obligación, pero
buscar, hay un cambio de estado, creo que enseña cómo funciona. ¿Vale? Los puedo meter a mis favoritos, están aquí, puedo ver los álbumes que tienen, los meto también a mis favoritos en álbumes, ¿vale? Pues están ahí. Puedo borrar un álbum, también puedo borrar un artista, y cuando borro un artista, los álbumes que tenía ese artista también desaparecen. Como es una aplicación súper clara. El estado lo genero aquí. En mi caso es una variable global. Esto es algo que no se debe hacer. Evidentemente, tú generas el estado a algún sitio cerca del delegate y lo vas pasando por ahí. Los reducers, este es el reducer principal. Cada vez que hay una acción, me la va a imprimir en la consola y se compone. Primero mejor. El estado. ¿Vale? El estado de la aplicación, esta aplicación se compone de tres partes. El search state, que es de la ventana esta de búsqueda que guarda lo que hemos buscado en los resultados. Es muy probable que no tenga sentido guardar esto en el estado, porque es una ventana temporal que puede servir para otra cosa, pero bueno, que sirva de ejemplo. ¿Vale? El search state simplemente es un struct con los artistas y la búsqueda. ¿Vale? Esto simplemente para que el imprimirlo en pantalla sobre el principio de la cosa. Los favoritos, ¿vale? Simplemente esto. Y los álbumes. O sea, no puede ser más sencillo. No hay nada más. Y luego los reducers, pues el search reducer, cuando busco un artista, pues me pone el string a lo que estoy buscando y me pone el resultado de esa búsqueda a los artistas que he buscado. ¿Ves? En el caso de un error, aquí podríamos hacer algo, pero no estoy haciendo nada con los errores porque van por otro lado, pero podríamos hacer algo también. En el caso del favorito, del artista favorito, tengo por ejemplo una acción para hacer un token, cambiar un artista de favorito a no favorito. Como veis, pues lo único que hace es hacer un filtro de los artistas que hay hasta ese momento y me quita. ¿No habías hecho el bloque de mayor lógica aquí? Que eran potentes de humana. No había dicho eso. Pero usted no se podía poner lógica. En las acciones. A ver, en los reducers sí que se pone lógica. Sí que se pone la lógica mínima, pero es una lógica muy mínima de cambio de estado. O sea, no sé, a lo mejor si quieres ser muy purista, a lo mejor no debería meter aquí. Yo creo que sí, que se suele meter aquí, pero es una lógica muy determinada. Muy haz un toque de esta lista, cambia el valor de lo que hay. O sea, la lógica no los reduces y las Ahí me has pillado una de lo que yo creo que son las incongruencias de esta. Que en otras aplicaciones lo que tenemos es el estado repartido por todos lados. Aquí lo que tenemos un poco es la lógica repartida en dos sitios. Es en las acciones, las acciones asíncronas, con los action creators, vamos, o sea, asíncrono, ¿no? Y en los reducers. ¿Vale? Lo que sí que creo es que se puede diferenciar muy bien esta lógica. No he hecho ninguna aplicación muy grande con esto, pero es cierto que eso puede ser. O sea, viniendo de Clean Architecture, aunque está muy claro que la lógica va aquí la tenemos en dos sitios. Pasando de ser la lógica va toda en los reducers. De hecho, si tú quieres saber cómo está hecha la aplicación, revisa todos los reducers y ahí te vas a encontrar todas las operaciones que se hacen sobre el estado. Y luego lo que es las operaciones asíncronas, que podrían ser lectura y escritura de base de datos o de un web service, no son más que enviar datos y recibir datos. Datos que una vez lleguen van a pasar por un reducer, luego van a pasar al estado, el estado va a cambiar, va
necesitas algo de lógica en las acciones para ver si tienes que ejecutar esa acción asíncrona o no. Sí, ese filtro es parte del reducer. Es decir, hay un reducer general que recibe diferentes, bueno, al menos así yo lo implementé, recibe diferentes tipos de acciones y de acuerdo a tiene un switch, y a partir de ahí pues decide qué hacer con esa acción que llega. Si la manda a un nuevo reducer que es un cambio de estado, o la manda al sync manager, que va a ser un objeto que va a tener pues todo lo que es la descripción de cómo comunicarse con esa actividad. No sé, algo así tengo yo. Bueno, pues lo he hecho. Sí, no. Bueno, a ver, no, la idea que yo tengo al menos, y según lo que he leído, es que una de las mejores cosas es que tú revisas todos los reducers y revisas ahí todas las operaciones que se hacen sobre el estado y a su vez todas las operaciones que tiene la aplicación. Vale. Hombre, incluso sin hacer eso que dices, es muy claro viendo los reducers que hacen la aplicación, ¿no? Porque en el fondo son todas respuestas a llamadas que has hecho. Sí que es verdad que hay varias formas en Redux, en JavaScript, de gestionar las llamadas asíncronas. Hay varios frameworks que ofrecen soluciones diferentes. Esta es mi propuesta. ¿Qué más? No os tengo que enseñar. La búsqueda. Pues aquí tenemos el método buscar y como veis, simplemente llama a este action creator, que es el que me devuelve el reader, ¿vale? Sync action, esto es un reader. Esto es exactamente el mismo código que os enseñé antes, o que aquí hacemos antes una verificación de que no se hace. Si está vacío, pues digamos y bueno, esto es lo que os decía antes de Orbit.io, que montan aquí los demo requests. ¿Vale? Vamos a ver el modelo, esto es un matching, tienes para una instancia específica que puedes decir un lake standards, un método request que te va a pedir eso. ¿Vale? Y luego este sería el store. ¿Vale? Esto es donde está toda la amiga, que simplemente vamos añadiendo cada resultado de ejecutar una acción. ¿Vale? Vamos cambiando por el estado que había antes. Dispatch. Esto es un poco cutre, pero bueno, cómo funciona lo que os decía yo, de que después de observa, que puedes suscribir para ver los errores o ver cómo va a terminar de cargar. Luego quería enseñaros una cosa. No sería difícil hacer una extensión de Xcode, digo yo que no sería difícil, para conseguir algo como el GIF que os enseñé antes de podías ver el estado en tiempo real, no había que usar las. Yo aquí he creado una acción que simplemente me va a meter en un archivo el estado, cada vez que hay un cambio de estado, se suscribe al estado, y cada vez que hay un cambio me imprime todo el estado en un archivo. No sé. Aquí veis el estado, ¿vale? Esto es la última búsqueda que he hecho, y esto es mi artista Fox, espérate, porque yo creo que estas. No me he equivocado de carácter. Aquí está. ¿Vale? Si hago otra búsqueda,
veréis que se va actualizando. Los discos, solo tengo uno en Spotify, lo siento. Lo guardo, ahí. Lo borro. Desaparece, veis que en tiempo real estoy viendo. ¿El estado lo montas haciendo con lentes o qué? No, gracias por preguntar. Espera, no, el estado son esto que os enseñé antes, son los users ahora mismo. Probablemente hacerlo con lentes, lo que pasa es que no he tenido tiempo de luego, si quieres, te damos aquí una luz. No he tenido tiempo de verme la documentación. Os quería enseñar esto. Bueno, por ejemplo, en el caso del user de artistas, pues tenemos el toggle, tenemos añadir un artista, quitarlo, luego estas dos que ya veremos ahora cosas así. Pero en el caso del álbum, veis que también estoy escuchando a Remove Favorite Artist. ¿Vale? Yo no tengo por qué escuchar en los users de artistas, solo las acciones de artistas y las de álbumes. Entonces, cuando se remueve uno, cuando se elimina un artista, elimino también todos sus álbumes porque estoy pendiente de esa acción. Y luego, otra cosa que quería enseñaros es que el código es muy feo, muy feo, muy feo. Aquí hago un dispatch de dos acciones. ¿Vale? Las mando me creo una extensión de array que lo que me va a hacer es mandar dos readers y estos los ejecuta. Son dos acciones independientes, ¿vale? Una no necesita datos de la otra. Se van a ejecutar de forma secuencial, pero no. Si fueran dependientes, yo lo haría como RX, en plan hacerlo con FlatMap o eso. Eso creo que hay una forma mejor de hacerlo. Bueno, como habéis visto ya la estructura. ¿Qué falta? Pues antes de que Jorge me pregunte, faltan unit tests y mucho testing. Esto ya digo que es una prueba de concepto para ver si se puede hacer algo así. Molaría, pues lo que hemos visto, una herramienta, una extensión de Xcode o algo así para poder ver y modificar el estado en tiempo real. Integración con un framework de interfaz declarativa. Ahí Facebook hizo uno que es ¿cómo se llama? Hoy no sé qué kit. Component kit. Component kit que solo funciona en Objective-C. Hay otros intentos, ¿vale? Hay Vue, pero que creo que no recomiendan usarlo. Y el creador de ReSwift está trabajando también en algo de eso. Yo para las... No os he enseñado el código porque no forma parte de esta presentación, pero para las tablas, en este ejemplo, uso RX Data Sources, ¿vale? Para que tú le pases un observador de array con los modelos de cada celda y él te hace un diffing, ¿vale? Que es lo que mola. Tú quitas uno y él te hace la animación de tal, añades, te lo hace. Solo tienes que modificar un array y él lo hace todo. Y a lo mejor pues, usar lenses para simplificar los users y para simplificar incluso el acceso a esta. Y ya está. Ahí tenéis el framework por si queréis echar un vistazo y tres enlaces de interés. Y si hay alguna pregunta. ¿Cómo se maneja la navegación en Cachopo?
No lo he contado, pero bueno, en parte por eso está el tema de... Mira, de hecho, está en el ejemplo. Por eso está el tema del observador que me devuelve el dispatcher, ¿vale? O sea, yo la animación la puedo hacer por toda la vida, para hacer esta selección, como la montes tú, wireframes o lo que sea, o si necesito navegar después de que ocurra una acción asíncrona, que es un poco el motivo de que esté en el estado en Redux o en Swift, porque si no, no hay forma de... O sea, tú dices, hazme esta acción asíncrona y cuando termina, te cambia de estado, te cambia la navegación y te va a otro sitio. Pero como aquí, en teoría, no podemos hacer eso, lo que hago es... esto. ¿Vale? Luego dispatch, aquí me busca cuando estoy viendo la lista de mis artistas favoritos, necesito descargarme los álbumes y los artistas similares. Tengo aquí los álbumes y los artistas similares. Lo que hace es mandar estas dos acciones que he dicho que son independientes, se mandan, se ejecutan. Aquí tenemos la ruedita girando y cuando acaba, pues yo ya sé que ha acabado y acabo la navegación. Aquí la he metido ahí. Simplemente para no andar jugando con UIKit y andar impidiendo que... ¿Cómo de costoso es la regeneración del estado? Porque imagínate que tienes un árbol muy complejo y que desarrollas simplemente un nodo muy profundo de ese árbol. ¿Cómo lo haces? ¿Y quieres qué? Quieres variar un nodo muy profundo de ese árbol, ¿no? Al final tú quieres simplemente variar un subconjunto de ese estado y además está muy profundo, ¿no? ¿Cómo lo haces esto en Swift? ¿Tenemos las herramientas para que esa variación de estado sea, digamos, cueste poco? Desde el punto de vista Sí, de performance. de rendimiento, a ver, yo... Porque tienes que estar bonito esta arquitectura, yo soy bastante fan, particularmente es que tienes un estado único, muy controlado de las reacciones y que además son snapshots. Eso quiere decir que cada vez que haces algo muy tonto tienes que regenerar. Sí, sí. Entonces, esa regeneración de ese árbol, desde que sea cambiar una propiedad, un nodo muy profundo de ese árbol, lo tienes que crear entero. Entonces, no sé si has tenido, yo no tengo ninguna experiencia, nada más que haber leído un poco de esto, no sé si tú tienes alguna experiencia. No, yo tengo, la experiencia que tengo es esta aplicación, esta pedazo de aplicación que he visto. O sea que no te puedo decir, pero sí que yo creo que para el, a ver, depende de la aplicación. En el fondo, creo que esto lo está usando Facebook para la aplicación de Facebook. Bueno, está usando React Native, ¿no? Sí, está usando React Native, pero JavaScript con estándares S6 tiene funciones que te permiten hacer esto de una manera mucho más simple. Sin regenerar todo el... No, lo regeneras, pero es, digamos, mucho más eficiente. Entonces, no sé si esa eficiencia la tenemos ya Swift o no. ¿Lo regeneras entero? O lo que haces es que cambiar, o sea, generar un estado nuevo poniendo los nodos de forma que son estructuras inmutables. Funciona igual que, o sea, es igual que cuando coges una máquina. Yo pensaba que, no sé, no conozco O sea, si al final ese validador que te acaba montando las referencias, vale, obviamente las referencias son las copias, las son shadow copies. Pero lo que es, si tú tienes un array de semánticas de valores, y creo que sí. No sé cómo lo hace Swift, si optimiza por después para no tener que hacer una copia. Sí, normalmente el compilador de Swift está optimizado para que si tú asignas un array que es un struct a otro, solo lo copia cuando lo vas a multiplicar. Entonces no sé si esas optimizaciones están... No te sé decir, lo que sí que creo yo es que en la mayoría de las aplicaciones no te va a importar. O sea, yo creo que preocuparse por eso en muchos casos es optimización temprana. O sea, tira que esto va a tener un tiempo de ejecución mucho más rápido que cualquier cosa que hagas en la UI.
Puede ser, no sé. También hay otro punto que es como de cómodo es hacer eso. También hay otra opción que es tener varios subestados, que no implique que cuando modifiques uno se modifique. Cuando tienes varios subestados ya pierdes una de las partes de la luz. Pues si no es flux, es lo que te Sí, sí, sí. No te... Estoy seguro que te puede... Sí. A ver, según la experiencia que nosotros tenemos, que yo tengo, empezando, déjame ver si entendí bien la pregunta. Tienes un estado muy complicado con muchos objetos y muchas relaciones entre ellos, y entonces cada vez que haces un mínimo cambio te está llegando ese cambio del estado y quieres que una vista se suscriba solo a un pequeño cambio de un nombre de un usuario que está perdido. Eso es una pregunta. O sea, tú obviamente en Redux puedes suscribirte a una porción del estado, porque no quieres suscribirte al estado completo y luego ir navegando por los diferentes nodos hasta llegar al subestado en el que estás. Eso es una parte, ¿no? Sí, La otra parte es que cuando a ti te llega el cambio de ese nodo, de ese subestado, sí. tú solo te enteras de eso y está bien. Este es tu mundo del estado, no te interesa el resto, pero la realidad es que todo el árbol se ha recreado. Entonces, esa recreación de ese árbol, ¿cómo es costoso? No, de eso estoy igual. Bueno, se puede probar y... Sí, yo pensé que hablaba del mecanismo de cómo detectar ese cambio en Redux. No sé si... a ver, nosotros, pues, el mismo Reactive Extension, yo le pasaba toda una ruta hacia ese sitio y hay una función que se llama distinct.change, es decir, que me devolviera solo cambios del estado solamente cuando cambiara una propiedad de un objeto específico, pero vamos, que si el cambio de memoria es costoso o no, pues la verdad es que no lo sé. De todas formas, para mí, ¿qué opinas? Sí. Si hay que dar una opinión así de cuñado, yo digo Hay una parte del libro de programación funcional de los JPCIO que habla de estructuras inmutables y básicamente deja el tema un poco abierto como diciendo, y si te quieres meter en esto, realmente lo que deberías hacer es usar estructuras inmutables que te permitan árboles, que te permitan crecer con mutación mínima. Entonces, yo creo que si haces eso bien, si usas ese tipo de operaciones, debe ser más económico. No las lenses en sí mismos, sino que si tú tienes el árbol, para tener el árbol nuevo no lo regeneras en copias y solo añades el nodo nuevo, sino que lo que haces es cambiar el nodo de forma que ya solo guarde ese pedazo, o sea, solo sustituyas el pedazo de estado que corresponde. Se puede mirar en el caso de que la aplicación no lo requiera. Yo creo que preocuparse por memoria, pues también lo que preguntan a todo el mundo, o por rendimiento. Cuando lo que vas a hacer es una aplicación de 4 pestañas que pintan JSON, y cuando, si no lo haces así, de todas formas vas a tener ese estado desplegado por toda la app, la medida que a veces no es algo tan importante. Pero bueno, es cuestión de coger y contarte algo de esto y medirlo, a ver si Swift está haciendo algún tipo de modificación. Todos usan la mezcla de estructuras compuestas para crear referentes y intentar ocultarlo de algún boxing o algo. Ya estás jugando en cosas más hoy en día, ¿no? Pero que hay formas también de que no se puede hacer. Pero además, sí, pero en reference size, al final tú tienes dos snapshots de tu estado que apuntan al mismo objeto, o sea, pierdes la imagen realmente. Sí, pero esos son nodes no son inmutables igualmente, no necesitan referencias solamente a explicar. Sí, eso es el método de Sí. Por cierto, el distinct change lo que implica es que ese subestado tiene que ser equator. Puede que sea una tortilla, puede que no. ¿Que el estado sea aquí? Equator, ecuatable. Sí. Tengo otra pregunta, esta es más fácil. ¿Cómo gestionas las animaciones con este artículo? No hago absolutamente nada para usar. Quiero decir, no gestiono la navegación, por lo tanto no tengo problemas de las animaciones de la navegación. Animaciones en general. Y en general, si es que este ejemplo en concreto no tiene ninguna animación, pero a ver, depende de, quiero decir, si es una animación que se produce por un cambio de estado, entonces animas y ya está. Llega el cambio de estado, te suscribes, animas y listo. Si no, siempre puedes tener un estado intermedio antes de
¿no? Un estado local, digamos, antes de hacer el submit al estado dispatch. No sé si... No, nadie que tú tienes más experiencia que yo en esto. No, yo voy a pasar mi pregunta. Sí, ya para los dos. Es decir, a mí el problema fundamental que le ha llevado a esto es cuando, con la persistencia, es decir, cuando la aplicación tiene un estado muy complejo, de imagínate una lista, ahora has buscado ahí todos los discos de, qué sé yo, de Karina, tienes ahí 1000 entrelazados cantantes, favoritos, qué sé yo, y todo eso está en una base de datos local y no tienes conexión y abres la aplicación. Entonces, todos esos datos tienen que pasar de base de datos a memoria y eso generalmente lleva a una lectura que cuando el estado está formado por objetos interrelacionados entre sí, no puedes cargar, por ejemplo, solo los discos, sino tienes que cargar los discos, los autores, no sé qué. Y si tienes 1000 discos, 1000 autores y 1000 de eso, lo que es el startup de la aplicación se vuelve complicado. Ahí es donde más yo le hallo eso. Una vez que está en memoria, todo va como un trueno. Yo no sé. No, eso. Y eso es lo que pasa también con Redux, que casi siempre Redux, donde yo lo he visto usar, es en aplicaciones web. Y ahí no hay un estado inicial del que se parte, sino que todo es cargado. Uno de los ejemplos que daba de los reusers era uno que te permitía reutilizar el tema de la paginación. O sea, si tu base de datos tiene 1000 artistas, no tienes por qué meter los 1000 artistas en el estado. Es la página que estás viendo en ese momento y qué página está. Y cuando haces un crawl, cambias ese estado por el siguiente o te más. Es decir, ¿qué quiere decir? Que el estado se va a ir formando poco a poco. No, que el estado es el estado de la aplicación en ese momento. No quiere decir que tengas que cargar toda la base de datos de todo lo que es el estado ese. Digamos que el estado es lo que te gustaría encontrar como usuario si tienes la aplicación que puedas entrar. ¿Vale? Que pueda replicar cómo está la aplicación en ese momento desde una estructura. Es una muy compleja, porque al final lo que ocurre cuando tú tienes el dato y quieres meterlo en base de datos, tienes que normalizar ese dato. Al final tienes que construir las relaciones de los IDs entre los nodos y luego reconstruirlo otra vez. Porque si no funciona un poco como por ahorita, imagínate que tu estructura de datos no tiene nudos. Tú no puedes sacar de base de datos el primer nodo y esperar que cuando pidas los siguientes nodos te van a venir, porque tú estás diciendo que no es funcional. O sea, cuando te lo traes de base de datos, tienes que reconstruir todo. Hombre, evidentemente, no necesariamente tiene que haber una relación uno a uno. Los objetos del servidor, de core data, todos los servidores, supongo que son entidades diferentes. Usuario que tiene comentarios, una red de comentarios, ¿vale? Entonces, imagínate que guardas el usuario y que traes el usuario. El usuario puedes decidir que, vale, cuando me traigo de base de datos un usuario, que fue la red de comentarios a uno. Pero normalmente es lo que quieres, pero tú lo tienes guardado. Lo que pasa es que tienes que guardar en otra parte los comentarios asignados al ID del usuario que corresponde. Y cuando te vuelcas todo de la base de datos, tienes que reconstruir algo. Cuando vas a buscar la base de datos, tienes que normalizarlo, reconstruir por separado los objetos y guardarlo por separado. Es complejo. Lo que quiero decir es que, por lo poco que he investigado yo, quizás no es una buena idea si en la base de datos hay una relación de comentarios y. O sea, si un usuario tiene una relación a otra tabla, o sea, comentarios, no necesariamente tiene que ser así en el estado. O sea, que los comentarios tengan el ID del usuario, o sea, una relación inversa que te permita. Sí, y eso, de hecho, como están como en Swift hacer eso, es una de las opciones que ahora está haciendo mucha gente al final, ¿no? O sea, tener esas relaciones como dices. Porque tener relaciones de las estructuras como tal, aunque sean más orientados a objetos, es muy complejo en Swift gestionar eso. Cuando cambian subestados, propagar ese subestado en todas sus estructuras, complejo. Y al final es mejor tener esas relaciones como dices. En este caso lo estoy haciendo así. Cuando trabajan los álbumes de un artista, no forman parte del struct del artista. Son un struct independiente que tiene el ID del. Y luego tienes y ahí sí que es un poco lo que le gustaría al tío Bob, que son entidades diferentes. ¿Vale? No la entidad artista del estado y la entidad artista del servidor y la entidad artista del empresa. Y la de visualización, si quieres. Te he quitado la pregunta de los test, porque no había.
herramientas